Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde en esta preciosa tarde, en la compañía del Espíritu Santo primero que todo, queriendo nutrirnos con la palabra, buscando escudriñar la palabra del Señor, que es lo más importante, que sea una palabra de bendición. Queremos hablar palabra de lo alto, no queremos hoy palabra de hombre, sino palabra de lo alto, que sea el Señor instruyendo nuestras bocas, que sea el Señor colocando buenas palabras, palabras de edificación, palabras que llenen la vida del oyente. Eso es lo que el Señor quiere, palabras que siempre edifiquen. Entonces, para eso yo quiero invitar a mi hermano Diosbert, que nos va a tener una palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta poderosa tarde. Quiero compartir un mensaje que Dios me regaló. Y quiero hablar de la palabra de Dios en sí. Todos sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento y es nuestra espada. Y sabemos que, como vemos, pues los guerreros antiguamente, si no sabían utilizar una espada, no podían ir a la guerra porque podían matarlo fácilmente. Así somos nosotros también a veces. Para defendernos contra Satanás tenemos que saber equiparnos de la palabra y para saber defendernos con ella, amén. Pero quiero hablar en sí en base de cuando nos hace falta la lectura, cuando la palabra de Dios carece o falta en nuestra vida, amén. Quiero hacer énfasis en dos personajes de la Biblia que están en el libro de Primera de Samuel, como lo son Elí y Samuel. Todos sabemos la historia y por eso quiero hablar de esto, porque se va a hacer fácil entenderlo. Lo importante que es mantener nosotros la lámpara encendida. Elí fue un hombre escogido de Dios para que fuera sacerdote. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, si tienen tiempo de leerlo, en el capítulo 27, verso 21, ese versículo hace referencia a lo que tenían que ser los sacerdotes, a lo que fueron llamados, amén. Y nos encontramos en el libro también con Samuel, un escogido de Dios, amén. En el libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 1, la palabra dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hay algo que dice aquí la palabra que me sorprende, y es que dice que escaseaba en aquellos días la visión y la palabra del Señor. ¿Por qué escaseaba la palabra en esos días? Porque, como todos sabemos, Elí, el sacerdote, fue escogido por Dios y tenía un defecto, y fue que se descuidó en oración y en mantener la lámpara encendida de Dios. Y más de eso, tenía 2 hijos, los cuales los dejaba hacer cosas indebidas que no agradaban al Señor, como era acostarse con algunas mujeres, con las ofrendas del Señor también. Y entonces son cosas que desagradan al Señor. Por esas cosas, en esos tiempos cesaba la visión y cesaba la gracia del Señor, y por eso muchas cosas del pueblo de Israel fueron esparcidas, porque no les gustaba cómo llevaba el sacerdote y las cosas. Ahí también en esa historia habla cuando el Señor envía, vino un varón a él a decirle lo que iba a suceder. Imagínate usted, faltaba tanto la palabra que tuvo que venir alguien de afuera a decirle lo que iba a suceder, amén. Y a veces pasa en nuestras vidas también, que dejamos de leer la palabra y le damos cabida al diablo para que vaya haciendo de nosotros el pecado, y así se nos olvide lo que Dios quiere con nosotros. A veces también pasa en lo que es los padres de familia, digámoslo así, que tienen hijos y de pronto no se han convertido, que a veces son la cabeza del hogar y toleran que los hijos hagan cosas que no son de agrado al Señor. Y a veces el Señor también se molesta con muchas personas por eso, porque toleramos cosas que no van con el Señor. Si usted es cabeza de hogar y tiene hijos, o algún hermano que vive con usted, tiene que decirles que la casa es del Señor y usted tiene que hacer respetar el templo de Dios, amén. Lo mismo es con nuestros amigos o con cualquier persona que compartamos. Nosotros no podemos tolerar ni ponernos a par
con lo que ellos hagan en el mundo, porque nosotros debemos marcar la diferencia entre ellos. Amén. Por eso a veces nos preguntamos qué pasa con aquel hermano que un día lo vimos ungido, un día lo vimos lleno del Señor y el otro día ya lo hemos apagado, se va de la iglesia. Es que descuidamos la lectura y descuidamos el alimento que es la palabra de Dios. Amén. Cuando descuidamos el alimento y la palabra del Señor, como les digo, el Satanás puede muy fácil atacarnos y se nos olvida lo que Dios quiere con nosotros. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos cada día, tenemos que tratar de leer así sea un poquito. Amén. Dios nos manda a que escudriñemos la palabra. El Señor dice en la palabra que escudriñemos la palabra porque ahí parece su testimonio. Necesitamos ser personas que revivan lo que ha muerto en nosotros. Necesitamos revivir lo que Dios nos ha dado, lo que quizás por descuido, no sé, lo hemos perdido con la palabra, amén, y llenarnos del Espíritu Santo. Cuando el pueblo calla, los milagros y las visiones carecen, todo desaparece. Cuando el pueblo no ora, cuando el pueblo no clama las cosas, el Señor fácilmente no puede orar. En el Antiguo Testamento lo podemos ver que la gente siempre mantenía como esa esperanza en un hombre. Siempre que había un hombre que era el que hablaba con Dios y era el que hacía los milagros. Y a veces cuando cambiaban cuando esa persona moría y venía otro, a veces no llevaba la misma rutina y hacía cosas malas y por eso el pueblo se desviaba. Amén. Debemos de despertar lo que Dios puso en nosotros. Dios necesita hijos que provoquen milagros, no que le digan lo que tengan que hacer, no. Necesitamos en estos momentos provocar el milagro, así no estemos juntos. Nosotros en cada casa podemos orar y que Dios obre en nuestras vidas porque estamos en una situación dura, digámoslo así, no sabemos lo que vaya a pasar, pero nosotros tenemos que confiar y mantenernos confiados a que el Señor hará con nosotros. Debemos de romper el silencio. A veces creemos que oramos y Dios no nos escucha, no, es que de pronto Dios quiere que nosotros demos más de lo que estamos dando. Hay una historia de que el Señor sana a un ciego, de que vio que el Señor iba pasando y él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y había gente que lo callaba y le decía que hiciera silencio porque perturbaba, y él nunca hacía silencio. Él, entre más le decían, más gritaba, hasta que Dios no hizo el milagro en él. Amén. Así debemos de ser nosotros. Si nosotros tenemos una petición o algo, hasta que el Señor no la haga en nosotros, no debemos de orar. No importa lo que nos diga o no importa lo que diga Satanás, debemos de orar y seguir adelante. Una de las cosas, ya para terminar, que me sorprende es que, como les digo, cuando el sacerdote Elí estaba a cargo, las visiones cesaron, no era lo mismo ya, el Señor no obraba, el Señor se molestó por todo lo que él hizo, pero él nunca hizo las cosas para mejorarlo. Por eso cuando Samuel creció, el Señor se agradó de él. Y dice la palabra del capítulo, en el verso 3, capítulo 29, que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que cuando nosotros estamos con el Señor no deja caernos ninguna palabra a tierra. Todo lo que digamos Él lo hará, si así lo creemos, y también lo que recibamos. Amén. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel y profeta de Jehová. Como les digo, en mucho tiempo el pueblo se disparció porque no compartían como Elí llevaba el templo de Dios. Entonces cuando Samuel ya viene y regresa a la palabra y regresa a la profecía, el pueblo vuelve a ser el mismo. ¿Ven? Por eso, hermano, el mensaje es alimentarnos de la palabra siempre, estar siempre en el Espíritu de Dios, orando y clamando. Hermano, Dios los bendiga. Qué bendición tan grande, poderosa esa palabra que el Señor ha puesto ahí en el hermano Dios, una palabra de poder, palabra de obediencia, perseverancia y santidad. Eso es lo que el Señor nos pide, que seamos obedientes. Nosotros, cuando tuvimos el libre albedrío de escoger a Jesucristo, ahí ya nos hicimos a un compromiso de obediencia, de que ya no íbamos a ir por el mundo haciendo lo que nosotros hacíamos, porque
lo que hacíamos era pecado, siempre vivíamos en pecado, pero cuando adquirimos ese vínculo con el Señor, ahí entramos en qué, en ser obedientes a lo que Dios desea que seamos para Él. Perseverancia es estar ahí siempre constante con lo de Dios en la boca, leyendo palabra, instruyéndonos lo del Señor. Esa es la manera de conocerlo, de enamorarnos de Él. Y santidad para poder tener como logro esa promesa que Dios ha puesto en usted, hermano, que ha puesto en nosotros, y es de que la vida eterna está a nuestra mano, pero debemos de tener esa santidad para que podamos ser merecedores de lo que Dios quiere ofrecernos. Tener siempre por delante a Dios, lo de Dios, donde quiera que nosotros estemos, nosotros debemos de hacerlo respetar. Nunca debemos de dejar de que alguien, nosotros sabiendo el poder y la gracia que Dios tiene, alguien venga y blasfeme y pisotee lo de Dios. Nosotros tenemos como hijos de Dios ese compromiso de hacer valer lo de Dios de manera salomónica. Eso no estoy diciendo y estoy incitando pues de que el que está en contra de lo que nosotros creemos, pues que ya vamos a andar peleando o vamos a ofrecer pelea. No, es buscar siempre la sabiduría, es buscar las palabras justas para llegar a esos corazones que no conocen todavía del Señor, haciendo respetar lo que conocemos del Señor, pero siempre con prudencia y con mucha sabiduría. Entonces vamos a seguir escuchando palabra de lo alto. Dios los bendiga, mis hermanos. En esta tarde les quiero compartir una palabra de parte del Señor que yo la titulé La armadura del creyente. Y vamos a hablar de Efesios 6, del 10 al 20. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del vilano. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. En este pasaje de la Biblia habla sobre la realidad espiritual que estamos viviendo en el mundo actual. Sabemos que no es nada fácil, ¿no? La realidad actual que vivimos, porque tenemos muchas cosas en contra. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales, pero no debemos saber que el mundo físico trata de hacer sombra al mundo espiritual. Todos sabemos de que hay mucha maldad en el mundo que trata de hacer frente a lo espiritual. Por lo tanto, Dios no quiere que ignoremos el engaño del diablo, y además que estemos preparados para vivir con él. Por eso en Corintios 12:1 Pablo nos dice que no ignoremos los dones del Espíritu y que estemos preparados. O sea, en la palabra nos habla de lo que tenemos que estar haciendo cada día para poder que ese mundo o esa fuerza física, digámoslo así, no le haga frente a la fuerza espiritual. En Efesios 10 dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. La fuerza y el poder que tiene autoridad y validez en el Señor, como dice en este versículo. Jesucristo es su nombre, que es sobre todo nombre, y su poder es el mismo que operó el día que levantó de los muertos al Señor, a Jesucristo. En el mundo espiritual, nuestra fortaleza física no sirve, ni nuestra valentía. Nosotros sin Dios no tenemos autoridad. Nosotros sin Dios no podemos rechazar lo que el mundo nos ofrece, no podemos hacerle frente al enemigo como tal. En el mundo espiritual, el único que tiene el poder es el Señor, y al que tenemos que ir a buscar fortaleza.
solamente Él nos da la fortaleza. Solamente Él, o sea, nosotros tenemos que aprender a depender de que Él es el que nos empodera. Pero para eso nosotros tenemos que buscar. Por eso, hermanos, vistámonos con la armadura de Dios, como nos habla la palabra en Efesios 6:11. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura. No dice que Dios nos viste, nosotros nos tenemos que vestir. Es un trabajo que cada uno hace. Otro detalle es que Pablo dice que nos vistamos con toda. No es ponértela por partes y salir a batallar, porque el propósito del diablo está relatado en Juan 10:10, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Es así como el enemigo en todo momento estuviera esperando para cazarnos. Espera la presa sin ser visto y en un lugar definido a propósito y para sorprendernos. Entonces ahí es donde nosotros en todo momento tenemos que estar vestidos con la armadura del Señor, porque el enemigo está como ese cazador. Ahí podemos ver el trabajo del enemigo, por eso hay que estar vestidos con toda la armadura en todo momento. Dios en varios versículos nos habla de estar firmes, como en Santiago 4:7 dice: someteos pues, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo es tener puesta la armadura de Dios. Hoy tenemos la posibilidad de vestirnos con la armadura de Dios. La armadura es completa, está disponible, pero depende de nosotros si la usamos. O sea, solamente nosotros tenemos el libre albedrío de saber si queremos utilizar la armadura del Señor, porque nosotros somos los únicos perjudicados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, si sabemos que decir mentiras le da posibilidad al diablo de entrar, al enemigo de entrar, pues ir sacando todas esas cosas. Pero ¿con qué lo vamos sacando? Colocándonos la armadura del Señor. El primero es el cinto de la verdad. Por eso Jesucristo dice que es el camino y que es la verdad en Juan 14:6. De manera que Cristo está en ti y esto establecerá que la verdad esté en ti. El cinto de la verdad es nuestra defensa y protección, nuestra primera flecha de defensa. ¿Para qué es cada cosa? Ya sabemos que el cinto de la verdad es para no mentirnos y no darle oportunidad al enemigo de que se meta por ese lado. La coraza de la justicia. No es tu justicia, sino la de Cristo. Ponerse la coraza de justicia es tu defensa contra el acusador de los hermanos. Por eso cuando el Satanás te mande una flecha que no eres suficiente bueno para ser cristiano, puedes responderle como Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificará. El presto del evangelio de la paz. El calzado de la paz es la protección contra las maquinaciones del enemigo cuando actúas como pacificador. O sea, cuando estás llamado a hablar del evangelio, siempre se van a levantar muchas personas. Siempre van a decir que es mentira, lo van a poner en duda, pero ahí es donde tú estás vestido con toda la armadura del Señor y eso va a pasar. O sea, va a pasar a un segundo plano, porque siempre vamos a saber que Dios es el que está sacando la cara por nosotros. No estamos dependiendo de hombres, sino que Dios se encarga. El escudo de la fe. El objetivo de la fe es Dios y su palabra entramos más a conocer su palabra y tenemos intimidad con Dios, mas nos llenaremos de fe. Así será más difícil que los dardos del enemigo te lleguen y te destruyan. O sea, si nosotros conocemos la palabra, leemos la palabra, vamos a conocer qué es realmente la verdad. No van a venir a engañarnos, a decirnos que esto es correcto cuando en la palabra no está, o que sencillamente es incorrecto y en la palabra está escrito. Por eso Dios nos dejó un manual de vida, que es la palabra, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a leerla y aprender a saber qué es lo bueno y qué es lo malo respecto a la palabra. El yelmo de la salvación. El yelmo asegura que la parte más importante es tu mente, que en ese lugar es donde se ganan o se pierden las batallas. Nosotros sabemos que como seres humanos, nuestro peor enemigo es la mente, porque a nosotros muchas veces se nos meten cosas en la cabeza y eso se puede ir al corazón o del corazón a la cabeza sencillamente y se vuelven hechos. O sea, los pensamientos se pueden realizar hechos, pero si estamos vestidos, eso no va a suceder como tal. La espada del Espíritu. La palabra de Dios, debemos declarar su palabra, profetizar, orar, interceder constantemente.
La palabra es vida y una de las armas más poderosas que podemos usar en los ataques del enemigo. Eso es lo que Dios me regaló esta tarde. Y yo creo que en este momento que estamos en la situación que estamos viviendo, es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque si nosotros no nos vestimos con la armadura del Señor, nosotros podemos flaquear muchas veces. Es más, hay muchos hermanos que podemos estar flaqueando. Y si no intercedemos, si no nos metemos con la armadura del Señor a llegar a ponernos cada cosa, porque como se los decía, no es a medias, es a ponernos todas las cosas necesarias, porque cada una de ellas son necesarias, no es una más importante que las otras, no, todas son necesarias. Entonces, en esta tarde, ¿qué queremos? ¿Qué quiere el Señor? Porque dio la palabra, porque quiere que todos los hijos de Él se vistan con la armadura del Señor, porque es muy importante en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no podemos estar, porque no estamos visitando, no estamos viendo la casa del Señor, pero cada casa es la casa del Señor, pero tenemos que vestirnos, porque no quiere decir de que no vengan dardos a la mente, no quiere decir de que no nos dejan de desánimo. Entonces, en esta tarde los invito a que nos analicemos y miremos qué nos falta de la armadura del Señor y que nos llenemos totalmente de Él. Dios los bendiga, mis hermanos. Poderosa esa palabra. Poderoso lo que el Señor quiere hablar en esta tarde, revestidos pues de palabra, revestidos pues de entendimiento y de sabiduría. Armadura de Dios, es poderoso. Ahora es cuando más tenemos que tener la armadura de Dios, porque como hacía alusión mi hija a la palabra, en este momento en que no nos estamos congregando, nosotros tenemos que en nuestras casas empoderarnos. Es que esto no nos podemos cansar de decirlo, porque muchas veces, y a uno le pasa y no lo aplica, hermano, uno no lo aplica, y ahorita este tiempo es para dedicarle mucho tiempo al Señor. Ahorita no nos podemos quejar por el tiempo, que era siempre la excusa y lo que nos separaba del Señor. El Señor, que es perfecto, dice que hay tiempo para todo, pero resulta que esto es como ese tiempo extra que ninguno se esperaba que iba a pasar esto y que íbamos a estar en las casas en cuarentena. Entonces ese tiempo extra, que dice plus, que Dios ha dado para ver que sus hijos en qué van a emplear ese tiempo, y no nos cansaremos de repetirlo. Es importante, hermano, que usted allá en su casa no abandone y se llene de la armadura de Dios y esté leyendo la palabra. Hagan células familiares. Pongan todos los días una persona diferente de la casa que lleve una palabra, que se integre, que se interese por la palabra. Los niños, todos. Los niños así digan una palabra corta, pero va a ser una palabra poderosa que el Señor va a escuchar. Eso es lo que el Señor quiere, que nos unamos como familia para poder que no se apague la llama, que se avive antes más. Lo que Jesucristo ha sembrado en nuestros corazones necesita que se avive aún más. Yo quiero cortamente hablar de una reflexión, y es una palabra que cantidades de veces he escuchado, lo hace que me congrego en este tiempo que me he convertido al Señor, y es la palabra perdón. Esa palabra que es tan puntual y que debemos nosotros atesorar siempre y que nos hace hijos de Dios. Es aprender a perdonar y aprender a perdonar de corazón. ¿Por qué traigo a alusión esta palabra? Por una situación que yo estaba viviendo en mi vida personal. Y entonces cuando se experimenta y se vive, es que verdaderamente usted ve la mano poderosa de Dios. Es esperar y confiar. Por más difícil que parezca la situación, por más oscura que yo la estaba viendo, por más complicada, no dejaba de orar. Y siempre tenía la esperanza de que Dios iba a poner su mano poderosa, a pesar de que veía que la situación se iba poniendo cada vez más tensa. Pero mire que Dios, en su infinita misericordia, Él nunca abandona a sus hijos. Él nunca los abandona. Él nunca abandona su hogar. Él nunca abandona la petición que usted le hace desde lo más profundo de su ser. Lo que usted verdaderamente necesita, eso es lo que verdaderamente Dios le va a regalar. Y entonces yo lo cuento como testimonio. Yo he visto la victoria. He visto cómo Dios ha posado su mano, cómo Dios, donde había turbulencias, donde habían altas olas, Dios volvió y colocó el mar en una plenitud, en una suavidad, como si no estuviera pasando nada. Y esa es la mano poderosa de Dios. Eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos estar testificando, de que el diario vivir que nos pasa
en ese mismo diario vivir, Dios actúa de una manera sobrenatural, de una manera especial, de la manera que usted menos lo piensa, el Señor obra. Es sino que usted confíe en el Señor y el Señor hará lo que Él tiene que hacer. Entonces yo quiero que estemos despidiendo esta palabra, que haya sido de un gran aporte para su vida. Vamos a estar alabando al Señor. Yo le pido que usted ahí donde está en su hogar, cierre sus ojos y eleve esta alabanza, una alabanza que agrade al Señor, una alabanza que llegue hasta lo más profundo de los cielos, para que el Señor se agrade de ver a un pueblo que le alaba, que le agradece y que siempre lo tiene en primer lugar en su vida. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder.